Bueno, pues en la línea telefónica, Miguel Carbonell, experto jurídico en materia jurídica, investigador de jurídicas de la UNAM y constitucionalista. Miguel, gracias por tomarme la comunicación esta mañana. Buenos días. Carmen, muy buenos días. Es un gusto, como siempre, saludarte. Bueno, todo mundo coincide en que estamos frente a un asunto grande, el de la ley de amparo. Ya que eres experto y que de vez en vez das clase, ¿podrías hacer una especie de ABC? Un esfuerzo didáctico para saber de qué está hecho lo que ayer se aprobó y qué implicaciones tendrá si es que finalmente el Senado termina de aprobar esto. Sí, con mucho gusto, Carmen. En realidad es una nueva ley de amparo, es una ley completamente nueva que proviene se origina en una reforma constitucional aprobada en el 2011 y que supone un avance bastante importante. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora se van a proteger, por ejemplo, los llamados derechos difusos o colectivos, que son derechos de consumidores, derechos vinculados con medio ambiente, derechos vinculados con desarrollo urbano o con patrimonio histórico y artístico. Se le da efectos generales a las sentencias de amparo emitidas por la Suprema Corte, de tal suerte que si la Corte dice que una ley es inconstitucional, el efecto va a ser para todos, se hayan o no amparado, y esto es algo muy bueno en términos de igualdad ante la ley. Importantísimo. Es muy importante, en efecto, para evitar, por ejemplo, casos como la ley del ISSSTE, en donde se tuvieron que promover 150,000 amparos, que finalmente no se otorgaron, pero se llevaron a cabo 40 millones de fotocopias, se sacaron, en fin, cosas que verdaderamente ya no estaban acordes con el siglo XXI, porque la ley anterior es de 1936. Entonces estamos dando un paso adelante de 8 décadas prácticamente, y vamos a tener un amparo mucho más moderno, en donde también se van a poder hacer valer, por cierto, los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. Se va a poder promover amparo no nada más por lo que hagan las autoridades, por los actos de autoridad, sino también por las omisiones, es decir, por lo que dejen de hacer cuando, pese a que la ley se los ordena. Entonces, yo estimo, Carmen, que sí estamos, primero, frente a una ley muy, muy importante, porque es el instrumento básico de defensa de nuestros derechos, y dos, frente a una ley sin duda mucho más moderna en relación a lo que teníamos. Es un avance importante. Lo que ha causado, Miguel Carbonell, una controversia con los empresarios en particular tiene que ver con el asunto de la suspensión. Un recurso al que han tenido acceso, bueno, pues los que se defienden, digamos, de la acción de la autoridad, y que en lo que se resuelve el amparo se suspende la acción de la autoridad y pueden continuar, bueno, o negocios o concesiones o cuestiones que están relacionados precisamente con la actuación del Estado. Ese es un tema muy importante que, como decíamos, ha llevado a que empresarios, particularmente el Consejo Coordinador Empresarial, se pronuncien en contra de eso. Hablan de que es una arbitrariedad, reconocen que efectivamente se ha abusado, los usos y abusos de la ley de amparo en este caso quedan perfectamente claros. Empresarios que pueden dejar en litigios eternos la acción de la autoridad, bueno, pues sin un efecto práctico directo, porque hay una suspensión que impide que la acción de la autoridad se realice a cabalidad. Aquí tenemos un tema pues de enorme importancia, porque hay quien dice que afecta a las garantías y los derechos de quienes desarrollan cierto tipo de actividades, fundamentalmente concesionarios, y lo que sería la necesidad de resolver lo que entrampa también la acción de la autoridad por la suspensión que se otorga de inmediato prácticamente con la ley de amparo vigente. Entonces, ese es un tema, Miguel, de la mayor importancia en este momento. Sí, es el tema que ha dado lugar a un mayor debate. Es una reforma particularmente al artículo 129, fracciones decimoprimera y decimotercera del proyecto. Y en realidad, Carmen, yo creo que aquí hay alguna confusión, porque en efecto, por una parte se ha abusado, hay litigios en materia de telecomunicaciones, por ejemplo, en donde las empresas concesionarias se han atrincherado para evitar la competencia, particularmente casos muy sonados de Telmex contra Cofetel, por ejemplo, en donde pues verdaderamente a través de una serie de lo que los abogados llaman o llamamos las chicanas, la posposición de los actos procesales, la interposición de recursos para que no avancen los juicios, pues se ha venido impidiendo, por ejemplo, reducir tarifas para interconexión o en general permitir mayor competencia en el sector de telecomunicaciones,
Y esto, bueno, lo que está planteando el proyecto es simplemente que ya no haya la suspensión en este caso. Ahora, esto no quiere decir, Carmen, en esto sí conviene, digamos, poner el acento, subrayarlo, que se deje en estado de indefensión a los titulares de las concesiones. Es simplemente que se cambia la forma de litigio para que no se privilegie a aquellos despachos de abogados que usan la táctica, no tanto de ir a ganar el amparo porque saben que lo van a perder a la larga, sino de lograr el auto de suspensión para alargar el juicio. Y esto se proyecta no nada más a los casos estos de telecomunicaciones, sino también, por ejemplo, a los giros negros, a los taxis piratas, a una serie de cuestiones que saben que van a perder el amparo, pero le apuestan a obtener la suspensión del acto reclamado y de esa forma